Buenos días. Realmente hoy la entrevista con el compadre Xavier Rosado Echanove va a tener timba y jiribilla. Buenos días, compadre. Buenos días, compadre. Te dije padre. Comandante. Mejor comandante. ¿Estás como comandante? Sí, aquí estamos. La entrevista de hoy, la entrevista.com, es ni más ni menos sobre el gasolinazo. Vamos a ver qué sale de ello. El combustible, el factor energético, la gasolina, el diésel, el gas, ¿qué significa para la vida de los mexicanos? Buenos días y pues un próspero año, ojalá y sea próspero y feliz, es lo que yo les deseo a todos ustedes. Aquí hemos comentado, compadre, tú lo recordarás, la dependencia de los energéticos, la dependencia del petróleo, lo importante que es el energético, porque como hemos dicho, pues todo gira en torno a él, los productos del campo se producen con combustible, con máquinas, se transportan los bienes a las grandes ciudades vía carretera con los costos enormes del combustible, el gas para cocinar los alimentos, los hoteles, como comentabas hace un rato, pues sus calderas para calentar agua, en fin, tenemos una enorme dependencia, por lo tanto es importantísimo el energético. Y por eso es que este incremento en los precios, que tienen una explicación, por supuesto, pero no es la explicación que nos dan los voceros del gobierno o la explicación que nos prometió ayer el presidente de que nos van a dar más explicaciones. De entrada yo digo que el pueblo no come con explicaciones, lo que se requieren son acciones, porque las explicaciones que nos han dado parece ser que nos están tratando como si fuéramos retrasados mentales. Hace unos meses, par de meses, el subsecretario de Hacienda presentó ante los legisladores en su comparecencia una justificación para el aumento de las gasolinas. Decía que la gasolina es más barata en México que en Estados Unidos y que en otras partes del mundo. Pasa por alto en primer término el señor subsecretario que la gasolina, somos un país productor de petróleo, entonces no debería ser tan cara la gasolina. Y por otro lado, el precio es relativo al ingreso. No podemos comparar los precios de la gasolina en Estados Unidos con respecto a los precios en México, porque el ingreso que tienen los trabajadores norteamericanos es infinitamente superior a lo que tiene un trabajador en México. Es decir, entonces, para el salario mínimo de México, comparado con el salario mínimo por hora en dólares que cobran en Estados Unidos, a ellos les resulta mucho más barata la gasolina. Entonces, esas comparaciones que nos hacen, esas explicaciones que nos dan los funcionarios de gobierno, de verdad parece que están tratando o quieren vernos la cara o piensan que somos retrasados mentales. La gasolina es carísima y sobre todo viniendo de un país petrolero. Aquí producimos el petróleo. Pero claro que la política económica del régimen ha sido entreguista. Ya se entregó hace unos meses, se adjudicaron los primeros contratos para las empresas transnacionales para entregarles el petróleo. Entonces ya se consumó ese crimen contra la economía mexicana. Entonces este incremento que ha encolerizado, ha molestado a la gente, ha enojado a la gente, como dice el presidente, y que entiende el enojo, pero yo creo que el presidente se queda muy corto. Lo que nos está diciendo en su mensaje de ayer, cuando le dio posesión a Videgaray, es que era una medida dolorosa, era necesaria. Sí, pero pasa por alto el señor presidente que el pueblo lo tiene indignado, lo tiene molesto, los altos salarios de los funcionarios. Desde que llegaron los panistas al poder, lo primero que hicieron es subir sus sueldos estratosféricamente. Y es escandaloso cómo vimos a fin de año los grandes bonos, los aguinaldos multimillonarios para los senadores, para los diputados, y todavía más los consejeros del INE con esos escandalosos aguinaldos de 450,000, 500,000 pesos y esos sueldos estratosféricos. No es posible ante un país como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, con la mitad de sus habitantes en pobreza, ante 55 millones de pobres y esos sueldos que tienen y ese dispendio que hay. Obviamente que el gasolinazo no les pega a ellos, porque en las dependencias tienen vales de gasolina, tienen vehículos, no les cuesta el mantenimiento, no les cuesta el combustible, tienen choferes,
tienen una serie de prestaciones ante un pueblo cada vez más pobre, y eso es lo que molesta, creo que es lo que está indignando a la gente, y estas protestas callejeras que estamos viendo, estos saqueos, son la gota que derrama el vaso de una política económica absolutamente equivocada. Pero querer contener la inflación que deriva del aumento de los precios a las gasolinas, a los energéticos, querer contener la inflación mediante decretos, mediante, pues ahí está la Profeco que está queriendo poner 151 puestos de control en toda la República, no es como que nos vean la cara de what. Sí, es una barbaridad la reacción del gobierno ante esta situación, porque estamos ante una situación de descontento social por toda esa inmoralidad, por toda esa política económica errática. El gobierno no se ha cansado de decirnos que controla y que todas las medidas que hace es para controlar la macroeconomía. Bueno, la inflación es una variable macroeconómica y el incremento de los combustibles, estos incrementos brutales, desde luego que son inflacionarios. Aquí está demostrado el gobierno que ha fracasado en el control incluso de la macroeconomía, porque está introduciendo elementos que van a generar una escalada de precios, una inflación en espiral. Nadie duda y nadie está para poder desmentirme, y el que quiera que me lo demuestre, pero yo estoy absolutamente cierto y convencido de que el incremento de los combustibles es inflacionario. ¿Por qué? Porque pega a todos los sectores de la economía en su conjunto y golpea a los productos. Quizá para la clase gobernante, con esos sueldos estratosféricos y con esa opulencia con la que viven, pues para ellos no significa nada que aumente 2, 3 pesos el kilo de maíz o que aumente 2, 3 pesos el kilo de gas. Pues no, para ellos no, pero para la mayoría de los mexicanos es dramático llegar a la tortillería y ya aumentó 2, 3 pesos más el kilo, significa comer menos. Ese es lo dramático de esta realidad que no quiere ver el presidente, no quiere entender ni él ni su gabinete. Y aquí hay una corresponsabilidad que hay que denunciarla, ya lo hemos dicho y no me voy a cansar de repetirlo. Los diputados y los senadores, de manera irresponsable, igual que el titular del Ejecutivo, aprobaron una ley de ingresos y un presupuesto de egresos donde se recorta el presupuesto. ¿Por qué se recorta el presupuesto? Porque no hay ingresos suficientes, porque el precio del petróleo cayó. Pero el recorte del presupuesto es para dañar al pueblo. Están retirando el subsidio a la gasolina y eso hace que se incremente el precio, o sea, al precio real la gasolina, cuando debía haber recortes en otros conceptos y evitar el dispendio, un programa realmente de austeridad. ¿Para qué quiere tantos vehículos el gobierno federal? ¿Para qué quiere ese costosísimo avión? Eso se debe poner en venta. ¿Para qué diablos quiere el Instituto Nacional Electoral un Partenón, un palacio para pasear adentro de ese palacio y demostrar su poderío político? No, ese inmueble debe venderse de una vez. Es decir, no se debe sacrificar al pueblo, no se le debe exprimir al pueblo cuando hay forma de compensar ese déficit que tiene el gobierno por la falta de ingresos del petróleo. ¿Por qué se van sobre el subsidio? ¿Por qué se incrementan los precios? ¿Por qué castigan al pueblo cuando deberían obtener recursos de otra manera? Claro que el gobierno ya no puede endeudarse más porque irresponsablemente el gobierno de Peña Nieto pasó del 30% al 55%, al equivalente al 55% del Producto Interno Bruto. Es decir, es una deuda gigantesca. Por lo tanto, ya no puede acudir a la deuda para compensar ese déficit. Entonces lo que hacen es recortarle al pueblo, ¿sí? Castigar al pueblo aumentándole el precio de los combustibles, que es criminal. Esto es equiparable a un acto de terrorismo económico. Ayer dijo que era una medida dolorosa pero necesaria al dar a conocer su nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Esto lo comentaremos posterior. La reacción del ciudadano, o sea, inmediatamente a esto, muchas agrupaciones como la MOTAC y la ANTAD, de los que manejan la cuestión de los supermercados, y también lo del transporte, que son dos cosas que se complementan, uno por el transporte y el combustible que utilizan, y la ANTAD por la cuestión de la inflación, la cuestión de
las transnacionales que están metidas en el comercio organizado de México. Bueno, eso no es nada ilegal, es una cosa legal, pero la reacción del pueblo, dice, cuando al pueblo ya le estás diciendo que todo lo que vas a comprar es más caro, ya está reetiquetado, ya está haciendo menos lo que puedo adquirir con todo lo que yo puedo ganar, entonces viene la reacción y viene el saqueo. Viene la cosa esta de la rapiña que se da. Y tiran a las fuerzas federales y tiran a las policías estatales y municipales para tratar de contener esta situación. Han quemado gasolineras y no se han metido con algo que es más peligroso todavía, los bancos. En los bancos llegan a hacer un cierre de bancos y la economía truena. Así es. Truena totalmente. Así Entonces, esto es lo que realmente estamos viendo aquí en pantalla, las fotografías de lo sucedido el día de ayer. No es una cosa que todo el mundo lo supo a través de la televisión y de las redes sociales y todo. Y estábamos viendo en vivo qué estaba sucediendo a nivel nacional. En muchos estados, en muchos municipios, en el Estado de México y en el Distrito Federal, se dieron grandes situaciones de caos. Pero ahora vamos a ver la reacción del ciudadano. ¿Por qué la reacción del ciudadano? Porque precisamente, como decía el señor presidente, es una medida dolorosa, sí, pero ¿para quién es dolorosa? Para el pueblo, no para ellos. Para ellos con sus sueldos y sus canonjías y su avión presidencial y su helicóptero presidencial, para él no. Para ellos, para esa clase política gobernante, para ellos no es dolorosa esta medida. La medida es para el pueblo. Por eso el pueblo reacciona de esta manera. Y sí vemos el saqueo en todos los movimientos de insurrección y movimientos sociales que ha habido, hay saqueo, hay vandalismo. El principal protagonista de la Revolución Mexicana, el estallido social en México con la Revolución Mexicana, el principal protagonista fue un bandido, fue Pancho Villa. Doroteo Arango. Entonces hay bandidaje, sí, hay saqueo, sí, pero así como vemos que hay ese saqueo y vemos que hay una eficiencia y una amenaza para reprimir y para meter a la cárcel inmediatamente a esos delincuentes, que son delincuentes, el que roba es un delincuente, sí, pero el pobre diablo que roba una televisión, lo meten a la cárcel inmediatamente, y al exgobernador que roba, a Javidú, que robó millones, que saqueó, sigue tan libre y tan campante y lo siguen protegiendo. Entonces, no es parejo el piso para todos. Javidú y el gordo Borges, ¿no? Borges de Quintana Roo, el otro Duarte de Chihuahua y todos esos exgobernadores, y que no son casos aislados, que es más bien generalizado el saqueo, el robo y la corrupción. Entonces, a eso sí no se les aplica la ley inmediatamente, los protegen. A Javier Duarte lo tienen protegido, lo cuidan para que no lo detengan, porque no les conviene que hable, porque entonces si habla se va a destapar la cloaca y va. Entonces, esta es una situación de veras grave, es un atentado terrorista en contra de la economía del pueblo, del bolsillo de todos los mexicanos, y creo que el presidente, como es un maniquí, el presidente no es insensible, el presidente jamás se ha puesto en los zapatos de la gente que sufre, jamás lo hemos visto que se haya acercado a los pobres familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, jamás él ha dado una muestra de humanidad hacia el dolor del pueblo, y en este caso igual reacciona con una serie de cosas que discursos sin sentido. De verdad, no merecemos ese presidente, la verdad. Así es. Bien, pues ahora siempre sobre este mismo tema, porque ayer mismo se tocó el caso Videgaray, el regreso del Jedi, como le hemos puesto nosotros. ¿Por qué se da esa salida de la secretaria de Relaciones Exteriores, la señora Salinas, y ponen a Videgaray como intermediario para tratar con el nuevo gobierno que va a tomar posesión el 20 de enero próximo en los Estados Unidos? ¿Qué está significando eso también? ¿Otro entreguismo? ¿Qué es lo que está haciendo? Absolutamente, tú has empleado la palabra correcta, es el entreguismo de Peña Nieto al amo norteamericano.
Cuando estaba dándole posesión a Peña Nieto y tomándole la protesta de protocolaria, yo tomé nota y escribí lo siguiente que me voy a permitir leer. Peña Nieto tomó la protesta al nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. Peña Nieto dijo: protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica y servir con lealtad a Donald Trump. Si no así lo hiciere, que los norteamericanos se lo demanden. Esa fue la descarada y cínica respuesta de Peña Nieto ante las agresiones brutales de Donald Trump. Hemos dicho aquí que Donald Trump es un mexicanofóbico, que odia a los mexicanos, que nos agravió y Peña Nieto, con traerlo a México, traer a Trump, creó una profunda herida en el corazón de los mexicanos, que no hemos perdonado ni vamos a perdonar jamás. Ya Peña Nieto dio una muestra de entreguismo total, ya está actuando, ya dejó de ser un maniquí y se convierte en una marioneta de Trump. Nombra a Videgaray para que sea el próximo presidente de México. Trump lo va a poner como presidente de México a Videgaray, ya está todo preparado. Este es un acto de traición que comete Peña Nieto y Videgaray contra México y contra todos los mexicanos. Ese es un problema realmente interesante porque, bueno, lo tienen que tomar en consideración los diputados, los senadores, los partidos políticos, la gente que tiene mucho que ver, incluso la Suprema Corte de Justicia, porque está relacionado con el poder. Y entonces yo creo que esta situación que se está dando, no es que estemos hablando pestes o mal de un gobierno mexicano, simple y sencillamente las acciones nos están indicando qué es lo que está sucediendo. Y como candidato o títere ideal de Washington, ¿qué es lo que pasaría con una nación como México? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el alcance real de estar entregados a una nación como Estados Unidos? Bueno, ¿qué ha pasado con Cuba? Hace unos días veía yo en la prensa una fotografía panorámica aérea de miles y miles de cubanos que están diciendo ni un paso atrás. Es un pueblo cubano que recobró su dignidad, que tuvo el valor, que tuvo el heroísmo de ponérsele enfrente al poderoso amo norteamericano y decirle, más de 50 años, y decirle, ya basta y aquí no entras, poderoso amo norteamericano, tenemos dignidad. Eso es lo que necesitamos esgrimir los mexicanos, tener dignidad ante el imperio norteamericano, ante los atropellos, y no estar pensando, como hace Peña Nieto, instruir a Videgaray para decirle, te hago secretario de Relaciones Exteriores y vas a arrodillarte inmediatamente ante Trump y dile que le vas a cumplir, les vamos a entregar, vamos a cumplir con la segunda entrega. La primera entrega fue la mitad del territorio nacional que entregó Santana y falta la otra mitad, va a entregar, ahora vamos a correr la frontera del río Bravo al río Suchiate, es decir, ya entreguemos el país a Norteamérica, que le pongan una barra más a su bandera y una estrella más y que se acabe México como país soberano e independiente. Ya se dolariza la economía y el idioma oficial dejará de ser el español y tendrá que ser el inglés y todos de rodillas ante el amo norteamericano. Entonces aquí lo que debe prevalecer es la dignidad de una nación. Grave, muy grave. Realmente nosotros no vemos todavía la luz al final del túnel y estamos viendo situaciones que se están dando y que nadie le ha puesto el cascabel al gato. Tenemos 500 diputados, tenemos 128 senadores, tenemos una Suprema Corte de Justicia, que también ellos tienen injerencia en las cuestiones legales que tiene México y los tratados internacionales que se tienen, el Tratado de Libre Comercio, en fin, todas estas cosas que son la cuestión legal que se están brincando. Y dos, ¿qué significa el hecho de que Trump diga, no quiero esa empresa como la Ford, la Carrier y como la Chevrolet, que esté en México, que se regrese? ¿No es un embargo precautorio a esta situación como le hicieron a Cuba?
Es un atentado más contra el peso mexicano, contra la economía y contra México. Cada vez que Trump instrumenta una de sus medidas, daña más al peso mexicano. Y ayer que el presidente Peña Nieto le hizo el juego, también cayó el peso mexicano, se depreció más el peso mexicano. Tenemos un presidente antipatriota, tenemos un maniquí insensible a la necesidad de la gente. Esto es intolerable. Yo jamás en mis 68 años de vida había visto un presidente tan entreguista, tan hueco, tan vacío como este presidente que tenemos. Hemos dicho aquí, y lo reitero, él traicionó, a mí me traicionó, yo soy priista, he sido priista porque para mí ser priista es un asunto de convicciones. La Revolución Social Mexicana persiguió el anhelo de la justicia social y se creó un partido después de la revolución para alcanzar ese anhelo, que se creó el PRI. Y por eso pertenezco al PRI y simpatizo con el PRI. Pero yo me siento traicionado como priista y como mexicano, porque Peña Nieto jamás me dijo en su campaña política presidencial, jamás me dijo que iba a entregar el petróleo a los extranjeros. Y lo hizo, por eso me siento traicionado. Y las medidas económicas que toma, cada vez veo que son más orientadas hacia las empresas transnacionales, todo para ellos. En este caso de la cancelación de la inversión de 1.600 millones de dólares en San Luis Potosí, resulta que el gobierno les entregó el terreno gratis, les construyó la infraestructura hidráulica, construyéndoles pozos para tener agua, les construyó la infraestructura eléctrica, les construyó la infraestructura, las calles para accesar ese terreno, les condonó a deudos el predial, 10 años exentos de pagar predial. Eso es un entreguismo total y sin embargo se van, ya por congratularse con su presidente, ellos se van. Es decir, eso demuestra que los norteamericanos no tienen amigos, ellos son socios y siempre primero su conveniencia, primero el negocio para ellos, después ellos y siempre ellos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser tan entreguistas y vamos a ser un poco más nacionalistas, un poco más de cariño y amor a México? Yo aquí quiero brevemente comentar un fragmento de ese enorme, maravilloso poema que hizo nuestro paisano Ricardo López Méndez. El Bate. México, creo en ti. México, creo en ti porque creo en tus montañas, en tus bosques, en tus ríos, en tu gente. México, creo en ti porque soy de ti. Hermoso, ¿no? Soy mexicano y como mexicano en este momento, y asumo toda la responsabilidad personalísima, mi opinión no tiene nada que ver con esta empresa, es mi opinión personalísima y asumo la responsabilidad. En este momento, el señor Peña Nieto, para mí, dejó de ser presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ya no es mi presidente. Pues palabras fuertes, bastante grave la situación y yo creo que esto no hay nada más que agregar, sino que pues tener el pendiente de lo que está sucediendo. Hace unos momentos nos llegaron avisos de que aquí en la ciudad de Mérida ya se están preparando grupos para ir a hacer la vandalización que se está haciendo en otros lugares. Y también hay la pretensión de cerrar la carretera Mérida-Campeche y Mérida-Cancún a través de tráilers y de vehículos de carga. En fin, no sé qué vaya a suceder. Lo único que sí les puedo decir es que nuestro futuro no está tan halagüeño como se dice. Este 2017 nos trajo algo terrible como esto y no nos lo esperábamos. En fin, simple y sencillamente, la entrevista.com pone un granito de arena para tratar de construir mínimo la idea de la responsabilidad que se debe de tener como gobierno y bueno, pues esto no creo que se ofenda absolutamente a nadie, simple y sencillamente estamos sobre los hechos y sobre lo que está sucediendo ya. Quema de gasolineras, asaltos a tiendas departamentales, cierre de carreteras, situaciones en hospitales, en las cárceles, en fin, hay mucho descontento, hay muchas situaciones graves que no sabemos cómo se vaya a tratar de dirimir.
puede llegar incluso a un golpe de estado técnico. El golpe de estado técnico, para explicarlo, es muy amplio, pero simple y sencillamente esto interviene el ejército, es grave también, interviene la Suprema Corte de Justicia, interviene las dos cámaras, intervienen todos los que en un momento dado tienen una responsabilidad al respecto. Simple y sencillamente lo decimos y lo reiteramos. Muchas gracias. Compadre, muchas gracias. Vi que te calentaste, pero... Creo que el amor a México nos impulsa a veces a decir cosas. Eso es lo que vale, el amor a México. Y es el amor a México, el amor a Yucatán y el amor hacia la gente que lucha a diario para poder sobresalir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista, que ojalá siga todavía con esto. Muchas gracias y hasta la próxima.